Bárbaro. Y aquí estamos con Flavio Uberman. ¿Cómo estás, Flavio? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? Bien, Buenas bien. tardes para todos. Buenas tardes. Es de la Gerencia Operativa, Investigación y Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Queríamos charlar un poco con vos sobre el tema de que estuviste trabajando y siendo bastante, el tema del Instituto de Evaluación Docente. Esto que como que es muy como de afuera para alguien que así lo ve, que lleva a su chico al colegio, etcétera. Comentamos un poco qué es el tema del Instituto de Evaluación Docente. Bueno, en principio el Instituto de Evaluación Docente es una iniciativa del macrismo que propone terciarizar las políticas de evaluación educativa, que incluye la evaluación docente, pero también incluiría otro tipo de evaluaciones, como es la evaluación del proyecto institucional de una escuela o de otros aspectos educativos, tanto desempeño de alumnos, como de docentes, como de directivos, como de proyectos, todo lo que refiere a la escuela. En el proyecto que se presentó ya desde hace un par de años atrás, lo que dice es que lo que se pretende es evaluar los aprendizajes de los alumnos, la práctica docente, el desarrollo de la gestión de las instituciones, tanto privadas como públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Y a mí me llamó mucho la atención porque se hace hincapié sobre una palabra y sobre una condición que tendría este instituto, que es la de autarquía, ¿sí? Se hablaba de que este instituto iba a tener autonomía en relación al poder político, pero después, más adelante, se decía que el director ejecutivo iba a ser propuesto por el Ministerio de Educación y que iba a ser designado por el jefe de gobierno, con lo cual lo de autarquía y independencia del poder político quedaría medio ahí velado. En primer lugar, la sanción de la ley, que fue hace 15 días, quedó como un ente descentralizado. La formulación esta es engañosa, porque descentralizado en realidad es un eufemismo de autárquico. Ahí algunos partidos de oposición dijeron que no iban a votar ningún ente autárquico de evaluación educativa, y finalmente la fórmula que encontraron fue cambiarle una palabra, ponerle descentralizado, pero el funcionamiento es el mismo. Es el mismo, tiene autarquía política y presupuestaria, con lo cual puede recibir tanto donaciones y administrarlas como se le dé la gana, como aportes de privados, no solo de ONG, sino también de otros privados que son muy influyentes. Por ejemplo, universidades privadas. Universidades privadas, está el Consudec, que es una de las cámaras que nuclea las escuelas privadas de acá de la ciudad y a nivel nacional, y también otros que son aún más poderosos, que son las asociaciones de evaluación de la calidad educativa, que son a nivel internacional y están financiadas por la OCDE y el Banco Mundial, con lo cual ¿qué es lo preocupante de esto? ¿Que reciban plata? No, que a través de la educación se define de la evaluación educativa se define política educativa. Claro. Y entonces la ciudad pierde la ciudad, el ejecutivo y el legislativo pierde la posibilidad de diseñar política educativa, porque empieza a venir preformada a partir de estos instrumentos de evaluación. Claro. Entonces nosotros consideramos que es una terciarización, pero ni siquiera es una terciarización laboral, es una terciarización política del diseño de política pública en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y tiene... Perdón. No, está en una cosita, como para dejarlo más a tierra, en lo que sería esta tercerización, ya estamos hablando del parámetro a analizar de un colegio, ya vendría con cierta idea que está diseñada en otro lugar que no es ni el ejecutivo ni el legislativo, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los parámetros que evaluaría o que ahora se evalúan y que posiblemente evaluaría el instituto? No. En general, pasan varias cosas. Yo te puedo decir primero lo que se venía haciendo hasta ahora. No es que no había evaluación educativa en la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, desde el año 83 en adelante hubo distintas experiencias de distinto tipo de evaluación, donde se tomaron distintos aspectos, incluso políticas de evaluación docente, donde se evaluaba, por ejemplo, los docentes de matemática, cómo funcionaban en el segundo ciclo de la primaria,
y si vos encontrabas algún déficit, se diseñaba política pública en donde la evaluación para ayudar a los docentes en el dictado de ese área. Eso se hizo de esa manera, donde, si bien no era muy participativo, siempre los supervisores y los directivos de escuela y el CEPA, que es el Instituto de Formación Docente de la ciudad, tenían algún nivel de participación y se podía articular de mejor manera la política pública. Y perdón, los materiales que han salido de esas evaluaciones han sido buenos y que se pueden utilizar. Sí, muchos de ellos no han sido publicados por esta gestión. Claro. Después, lo que ha venido sucediendo en estos últimos años es que se ha ido jerarquizando el tema de la evaluación. Primero pasó de ser un equipo de trabajo a ser una gerencia, o sea, un nivel de una dirección, y ahora una dirección general que además incorporó al área de estadística e investigación, que es la mía. Claro. Claro. Eso se fue jerarquizando y ahora tenemos esta nueva, entre comillas, jerarquización, que es donde se han venido introduciendo políticas que no tienen que ver con estas tradiciones, sino más vinculadas a políticas más de corte más punitivo, donde a nivel internacional esto se traduce con incentivos salariales para los docentes o incentivos económicos para las escuelas. ¿Y esto qué significa? A mí como papá, mi hija va a una escuela pública, no me importa si mi nena no aprende, a mí no me resuelve nada que me digan, bueno, pero no va a cobrar el incentivo económico del docente. El problema es que no aprendió. El problema es que no aprendió. Entonces, en vez de subsanar el que no aprendió, lo que se termina haciendo es un sistema de premios y castigos económicos, donde eso llevaría desde una lógica liberal y de mercado a una Hacer como ranking de escuelas. ranking de escuela. En Ecuador hay no solo ranking de escuelas, sino ranking docentes, donde vos podés ver el puntaje de la maestra. Casi a competir uno contra el otro, digamos, Claro, básicamente. A ver, que se maten entre ellos y después la plata se la giro a este o al otro. Sí, y después termina pasando lo que pasó en la inscripción online. Vos tirás una serie de información que no todo el mundo lo puede procesar de la misma manera, se corren bolas de que tal escuela es mejor que otra, o tal grado es la maestra de tal grado es mejor que la otra, y tenés una sobrecarga sobre una parte de los maestros o de las escuelas, y el otro queda despoblado. Finalmente termina siendo una política antieconómica, en términos de que se desfinancie una parte del sistema, la otra se sobrecarga y nadie termina aprendiendo nada. Como que se termina vaciando el sistema público de la educación, digamos, ¿no? Que pensar también el sistema público de la educación no significa solamente que sea de gestión estatal, sino que implica también todo un sistema de democracia dentro de la escuela. Y eso es un poco lo que este tipo de políticas van a socavar dentro del sistema público estatal. Sí, no hay participación de ningún... O sea, ahora quedó autárquico y no hay ninguna participación marginal, más que marginal, de todos los actores educativos. Claro. De los docentes, incluso de los investigadores del ministerio, que teníamos como cierto margen para mantener, una autonomía metodológica de cómo se observan determinados procesos. Eso me parece que se perdió también. Eso se perdió también en términos de esto de pensar la libertad de cátedra, de cómo ir pensando distintos procesos pedagógicos para elaborar con los pibes, como que esto del instituto iría como también a atacar eso. Y yo creo que a la larga sí va a terminar, porque cuando yo decía que una política de evaluación incide en qué política educativa vos desarrollás, es porque si vos a través de las evaluaciones podés imponerle al docente de qué modo y qué contenido se enseña, porque si el puntaje del docente va a estar vinculado a los resultados de los alumnos en la evaluación, el secretario general de mi sindicato de UTE siempre dice, si a mí me preguntan, si a los chicos le preguntan qué cantidad de soldados tenía el ejército de San Martín en la batalla de San Lorenzo, yo voy a dejar de enseñar el proceso que dio origen a la independencia y voy a empezar a enseñar la cantidad de soldados que tenía. Entonces, eso es lo que yo te preguntaba cuando decía qué es lo que se evalúa, ¿entendés? Porque si vos ya estableces este sistema de premios y castigos, un ranking, competencia y además a ellos yo le pongo un parámetro, yo percibo el parámetro para obtener ese premio o evitar un castigo, ¿entendés? Por eso te decía, ¿qué es lo que se evalúa? Se evalúa, eso que notas
promedio, no sé, digo, y es muy subjetivo, desde luego, digamos, es como muy, dependiendo como el tipo de política educativa que quieras, lo que vas a evaluar. Digo, para bajar un poco a tierra. ¿Sería así? Sí, totalmente. Y además con una presunción de verdad absoluta. Claro. Porque esas técnicas, digamos, voy a decir una palabra difícil que no debo decir en radio, la epistemología que está detrás de esto es... La manera de pensarlo, para decirlo de una manera, bajar a tierra, sí. Es que digamos, con estas técnicas se pueden medir absolutamente todos los procesos. Claro. Entonces, digamos, no importa tanto si es una comunidad culturalmente heterogénea, como pueden ser los distritos escolares que tienen más población migrante, o la población que vive en las villas o en asentamientos que tienen condiciones de infraestructura o de alimentación distinta. Todos esos procesos se pierden en una técnica que solamente mide el desempeño según la nota que sacan los alumnos un día a una hora determinada. Claro. Yo como para que lo pensemos, ¿no? Que lo charlemos en base a esto, digamos, esta bajada del Instituto de Evaluación que se puede poner como en el mismo ranking de políticas como el Bachillerato Internacional o la evaluación PISA. Para mí, todas las iniciativas que tiene el PRO en este momento, para mí aparecen como como un poco anárquicas, en el sentido que no parecen tener mucha lógica. Pero sí para mí hay toda una serie de procesos que conducen a una autonomización de cada unidad escolar. Esto es, no entender a la escuela como parte de un sistema donde está la formación docente, las supervisiones y los organismos que nosotros nos consideramos parte del sistema educativo, que hacemos un aporte por ahí sin estar en la cotidianidad del enseñar y aprender, y pasa a tener como cierta autonomía, donde cada director empieza a ser responsable de la formación docente, del proyecto institucional, de la asistencia de los docentes, de los resultados que obtienen los alumnos y de todo lo que hoy se hace cargo una política centralizada del Estado, donde es justamente una lógica más general. Y se le van esto se expresa tanto en las juntas de clasificación docente como en los proyectos los proyectos pilotos que están desarrollando con la nueva escuela secundaria. No tanto con la nueva escuela secundaria, pero sí con los proyectos pilotos de el modelo Boston, el modelo finlandés. Claro, eso, el Bachillerato Internacional, estos programas que son como exportados del exterior y que te los traen también como... Donde supuestamente cada director puede elegir qué modelos se adecuan mejor a su escuela, pero después eso empieza a tener como una vida propia, y donde vos empezás a ser responsable como equipo directivo de lo que pasa ahí adentro. Y me parece que va de esta lógica del sistema educativo piramidal y ser bastante verticalista a una cosa muy autonomista en el peor sentido de los casos, en el sentido de que vos como Estado lo único que haces es monitorear que cada escuela cumpla con los objetivos que se trazó. Como una gran empresa, ¿no? Sí. Donde vos claro, una multinacional, claro, donde distribuís objetivos a determinados puntos y ellos se desarrollan autónomamente, pero respondiendo a... Sí, sería una suerte de toyotismo desperdigado por las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, cada unidad productiva, no pensaba en ese sentido. Bueno, pero el toyotismo lo que hace es a todos los trabajadores le brinda las mismas herramientas. Claro, en este caso, la presunción de igualdad que existe sobre no existe. es real. Entonces vos lo único que haces con este sistema es no solo legitimar, sino que es ampliar la brecha de desigualdad, en este caso educativa, pero que finalmente se traduce en desigualdad social y económica unos años más tarde. Claro. La última para Lucre, decime.